gracias por sintonizarnos una vez más aquí en su noticiero Buena Elección. Pasando a las noticias, tenemos como concepto básico que la pedagogía es la ciencia y la técnica de la orientación de las personas en la vida para que sepan y logren vivir bien. En la enseñanza, según Gary Fanstermacher, es un acto entre dos o más personas, una de las cuales sabe o es capaz de hacer más que la otra, comprometidos en una relación con el propósito de transmitir y conocimientos o habilidades de una u otra. Teniendo así que el aprendizaje, según Piaget, es en definitiva un proceso continuo de equilibrio que se produce entre el sujeto conocente y el objeto para conocer. Según Heidegger, la teoría es una condición hipotética de cumplimiento de reglas, normas de un modelo ideal. La teoría pedagógica es el conjunto de conceptos definitivos, preposiciones, enunciados, principios que interrelacionados permiten explicar y comprender lo pedagógico. A la notibuena, aquí con mi compañera Elena Carmón. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mesopotamia, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, en los que hoy es Irak. Mesopotamia tuvo entre sus habitantes a los sumerios, que inventaron la escritura, los acadios y los asiarios, alrededor de los años 2000 a.C. Los amorreos invadieron Mesopotamia y establecieron varias ciudades. India. La educación india posee tantos años como su propia cultura, dotada de un modo único de enseñar, el cual ha sido de gran efecto en todas sus generaciones. Este concepto educacional está sustentado en comprender la enseñanza, no como un modo de reforma, sino de la necesidad de poseer una élite intelectual, la cual sea paradigma y ejemplo para consolidar su país. China ha logrado avances en la educación rural desde el 2007. En los últimos años, la educación alcanza niveles cada vez más altos y amplios. El número de cursantes de posgrado hacia arriba aumenta de manera constante. El mercado de consumo en la educación se desarrolla con rapidez. La capacitación y los exámenes para las aplicaciones de la conducción en computación, lenguas extranjeras y diversas especialidades. Egipcia. El sistema educativo egipcio se divide en dos sistemas, público y religioso. La escuela pública y privada entran dentro de una administración y la supervisión del ministro de Educación y las escuelas en el sistema religioso son supervisadas directamente por el primer ministro egipcio. Hebrea. La educación hebrea estuvo basada en un Dios único, Espíritu purísimo, creador de todo lo existente. No admitió dioses, vallados o rivales. El ideal pedagógico fue formar al hombre virtuoso, piadoso, honesto. La educación al interior de la familia, y eran los padres los encargados de traspasar sus tradiciones a los hijos. En otras noticias, mi compañero Héctor Taira les hablará sobre los principales pensadores en Grecia. Compañero. Sí, son los principales educadores en Grecia: sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles. Los sofistas, el que hace sabio a otros, el que instruye o adoctrina. Profesores itinerantes que iban de ciudad en ciudad en la segunda mitad del siglo V. Espléndido florecimiento sofista, instrucción de los jóvenes no pasaba de primaria a secundaria inferior, respondieron los sofistas, que cobraban muy alto. Ilustración sofista, que criticaba filosofías pasadas. Sócrates reacciona contra las perversiones sofistas en defensa de los derechos
de la libre conciencia individual que considera sus derechos, sus deberes morales y políticos. Discutió los conceptos rectores de la política y de la vida humana en general: la justicia, la santidad, el valor y la virtud. Hola, mi nombre es Tanairi y estoy en la sección de espectáculos. Hoy hablaré sobre la antigua Roma y sus tres principales pedagogos. Lo que no se imaginaban de Quintanillo es que era abogado. Sí, como lo oyen, era abogado. Él propuso como principal método de enseñanza el juego. Era su recurso didáctico que él empleaba. Él creía que si los niños jugaban, aprendían más rápido. Además, dividió la educación doméstica en tres etapas, que sería la elemental, la escuela media y la escuela superior, teniendo el aprendizaje de la lectura y escritura al mismo tiempo. En otras noticias, Marco Cicerón era todo un estuche de monerías. Además de ser filósofo, era orador y político. Sus enseñanzas pretendían formar a los políticos mediante la oratoria. Él decía que el arte de la oratoria consistía en 5 partes fundamentales, que serían la invención, la ordenación, el estilo, la memoria y la pronunciación. El aprendizaje de él era muy claro: si quieres aprender, enseña. Y pasando a otras noticias, hablaré de la última actividad reciente de Lucio Seneca. Él creía que la naturaleza humana del hombre era su razón de valores. Su principal actividad de aprendizajes eran los principios morales. La educación debía ser activa y su método de enseñanza era con el ejemplo más que con palabras. Él creía que si tú le enseñabas mediante los ejemplos, aprendían más que con las palabras, porque al estar viendo lo que hacías, les quedaba más rápido el aprendizaje en su subconsciente. Eso sería todo de mi parte y los dejo con una frase famosa de Seneca: no hay que aprender para la escuela, hay que aprender para la vida. Buenas noches. Bienvenidos a la sección de cultura. Bueno, hoy hablaremos de los métodos educativos de la Edad Media. La educación en la Edad Media duró el año 500 al año 1500. Durante esta época aparecen nuevas causas culturales y sociales ligadas a la educación y a la religión cristiana. Entre los monasterios, lo esencial era la vida religiosa. Sus aspectos intelectuales eran muy bajos, pero en cambio era muy elevado su lado moral y espiritual. Su finalidad más importante era la formación de los monjes. La educación de Quetrivio se dedicó a la gramática, retórica y dialecta, superando claramente en importancia a los acontecimientos técnicos incluidos en Quadrivium. El siguiente punto es la monástica. Las escuelas monásticas se leía y se escuchaba la lectura de la Biblia. En la mayoría se copiaban fragmentos de Apocalipsis, utilizando siempre estructuras religiosas. La escuela episcopal. Estas escuelas se intensificó el fortalecimiento en ciudades de iglesia secular. En el siglo VII se produjo un renacimiento urbano. En las universidades, sustituyó a las escuelas monásticas y episcopal, que existían. Tenían como un principio función de la enseñanza, la producción del saber, generando vigorosos debates. La patrística. En esta fase de la historia de la organización teórica y la teórica cristiana, en la fase de la historia de la organización teórica y teología cristiana, su nombre deriva de los padres de la iglesia. Fueron aquellos cuya labor fundamental era redactar obras que exponían la doctrina cristiana, basada en la literatura. Esta fue toda mi información cultural en este día. Nos vemos hasta mañana. Los dejamos con la información de 2 de los principales pensadores de la Edad Media. Uno de ellos, el primero, fue Baltasar Castiglione,
Para él, la educación comprende ejercicios físicos como salto, natación, lucha libre, equitación, danza, caza y juego de pelota. Para él, en la enseñanza, los humanistas introdujeron el estudio de la lengua y literatura clásica. Su influencia fue mayor en la enseñanza y la cultura superior. Bueno, yo le hablaré de Santo Tomás. Dice que la educación es muy necesaria para el hombre, pues sin ella no daría el cumplimiento pleno de su ser. Su concepción de enseñanza dice que él aprende por descubrimiento es posible, pero que es mejor la enseñanza. Para el aprendizaje encontramos 3 momentos, los cuales son: exponer los principios del saber a la consideración del discípulo, llevar dichos principios a sus conclusiones propias, proponer ejemplos sensibles que los ilustre y permitan la formación de imágenes en el discípulo. Aprendizaje maestro-alumno. El maestro comunica su saber al discípulo y que es entendido por éste, en tanto que ambos existe un intelecto único que piensa y entiende. Método educativo. Uso del método escolástico. Actividad de aprendizaje. Santo Tomás establece la importancia de la didáctica. La educación es autoeducación. Gracias por habernos acompañado en el noticiero de hoy. Buena elección. Los despide Janet Guardado, Estefanía Loreto y Daniel Taira. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Bye.